carta o esta etapa en la otra sección. Pues ya vemos Gálatas 5, vamos a leer del 1 al 12 en esta noche. Y pues hemos pasado ya por un recorrido ahí desde el propósito de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a las iglesias que se encontraban allá al sur de Galacia, esta provincia que ahora es Turquía, en aquellos lados de Turquía. Y pues bueno, había un problema con muchas personas que se estaban convirtiendo a Cristo, y nuevos creyentes que eran gentiles y otros que se habían convertido que eran judíos, otros que se habían convertido al judaísmo y observaban la ley, y bueno, pues estuvieron ahí así perturbando, ¿no? Ahí con la circuncisión, con todos estos temas, llegaron hasta un concilio. Y pues bueno, el apóstol Pablo se presenta, hace ver, notar su apostolado, su llamamiento, pero también en la defensa de la fe, del evangelio de verdad, del evangelio de la gracia, todos estos temas que hemos visto, hasta el tema central, que es el justo, bueno, más bien justificados por la fe, y vimos pues el justo por la fe vivirá. Y bueno, pues por una trayectoria que nos fue llevando teológica y de enseñanza de las escrituras, mucha escritura que vimos ahí con el apóstol Pablo, pues ahora ya vamos a entrar al área práctica, ¿sí? En donde ya el apóstol empieza a escribir ahí algunos mandatos, algunas ordenanzas que podemos llevar ya a la vida práctica, en las cuales pues ahora es el que podemos hacer el inicio de este cambio. Vamos a recordar un poquito ahí en el estudio pasado. ¿Me permites no está? O si me puedes enseñar a cambiarle. Pues estuvimos en la clase pasada. Vamos a hacer rápidamente porque tenemos ahora estudio muy importante, temas importantes que tratar al día de hoy. Pues hemos visto ya los temas acerca de la salvación, ¿verdad? Y hoy vamos a ver uno más, que es la segunda obra de gracia. ¿Usted sabe cuál es la segunda obra de gracia? ¿No? Bueno, ¿sabe cuál es la primera? ¿Mandé? Va por aquí. Ahora lo vamos a recordar. Y antes de aquí, ¿cuántos de ustedes o quién de ustedes es santo o santa? ¿Todos? ¿Por qué es santo? ¿No? ¿Todos somos santos? ¿Por qué? ¿Por qué santos? Sí. Ok, si no, pues desde ahí me puedes apoyar, por favor. Gracias. Pues vimos rápidamente un poquito acerca de la ley. ¿Se acuerdan de 613 leyes? Nada más como este preámbulo al tema que vamos a abordar. Pues entre esos 613 preceptos o mandamientos, leyes, entre morales, civiles y ceremoniales, nos quedamos en una pregunta que se quedó al aire, que ya no aterrizamos hace una semana, y que hoy pues estaría muy bien que aterrizáramos para todos aquellos que a lo mejor se quedaron así como que con la incógnita, ¿no? O a lo mejor se les olvidó, o a lo mejor ni pusieron atención. Pero bueno, ¿aún siguen vigentes estas leyes? ¿Usted qué piensa? ¿Siguen vigentes estas leyes? O sea, si usted quiere cumplir la ley, usted puede cumplirla. Si siguen vigentes las leyes, dicen aquí que sí, por acá dicen que no. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué siguen vigentes las leyes? Estamos hablando de las leyes morales, civiles y ceremoniales. ¿Aún siguen vigentes las leyes morales? Ok, ya cambia, ¿verdad? Las leyes morales siguen vigentes. ¿Cuáles son esas leyes morales? Los 10 mandamientos que el Señor... No matarás, no codiciarás. ¿Qué más? Es el decálogo, los 10 mandamientos, que representan la ley moral de Dios, que veíamos también que ahí los primeros 4 mandamientos están en relación de nosotros con Dios, y los últimos 6 están en relación al prójimo, ¿verdad? Estos no cambian, estos continúan. Sí, ahí están, por eso los escribió el Señor en las tablas de piedra
a Moisés allá en el monte Sinaí. Las leyes civiles aún siguen vigentes. Sí, no, quién sabe. 1 para sí, 2 para no. Es que no todas. Exacto, no, depende, ya también porque algunas. había esclavitud y había. Exacto, ya han habido muchos cambios, las culturas, las tierras, ¿no? Porque también habló de. Sí, no, ahora muchísimas leyes en las cuales pues ha cambiado también las sociedades, ¿no? Entonces pueden implementar. Estas leyes civiles de alguna forma. Y hay algunas ya también sí, cristianizadas que de alguna manera van implementando algunas de estas leyes, pero pues en sí no. Y las ceremoniales, sí, esas siguen vigentes. ¿Tú crees que no? Pues no igual que las de los judíos, ¿no? Pero también hay leyes. Bueno, hablando de las leyes mosaicas, de la ley mosaica. Las leyes ceremoniales Dios las instituyó para el tabernáculo y el templo. Ajá, ¿qué más? Para los sacerdotes que ahí estaban sirviendo los sacrificios de alguna manera, ¿no? Es correcto. Actualmente no. Actualmente ¿Por qué no? Pues no hay templo. Pues no hay templo, aunque ellos quieran, no tienen un templo. ¿Sí? Aunque ya la nación de Israel se constituyó nuevamente una nación el 14 de mayo de 1948, pues están. ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70 después de Cristo, muy bien. Entonces no hay un templo, pero por un lado es esa parte, no se pueden, no están vigentes por esa razón, pero también, ¿por qué no están vigentes? Porque Jesucristo es el sacrificio perfecto y final, aceptado por nuestro Dios. Al siguiente, por favor. Y bueno, ahí están algunas citas. Dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está la cita. Y también ustedes se acuerdan cuando el Señor expiró, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Se rasgó la cortina de arriba hacia abajo, representando esto, que entonces tenemos el lugar abierto para entrar por medio de Jesús hasta el lugar santísimo. Él representa a ese sacerdote que se metía por debajo de la cortina para llevar la expiación, ¿sí? y entraba al lugar santísimo. Si Dios aceptaba el sacrificio, el sacerdote salía vivo. Pero si Dios no aceptaba el sacrificio, no perdonaba a su pueblo, el sacerdote al momento de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, moría. Entonces, pues aquí fue aceptado, y ese velo es el que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo. Bien, todo esto es interesante, ¿no? Pero bueno, nada más es una pasadita. También tenemos que ver, nosotros tenemos que seguir cumpliendo la ley. ¿Por qué? Están leyendo. Ok, Jesús vino a cumplir la ley, en ese cumplió la ley. Y todos los que vinimos a Él, acuérdense que Él se hizo maldito por nosotros, porque la ley, ¿hacia dónde nos lleva? A maldición. Entonces Él se puso en nuestro lugar, Él vino a cumplir la ley, no vino a quitarla, dice allí en Mateo 5:17, y pues ahí hago el comercial para invitarlos. Tenemos una serie ahí en nuestra página de Unifam Coacalco, Jesús y la ley. Bueno, la serie es el Sermón del Monte, y ahí ustedes pueden buscarlo y pueden encontrar ahí Jesús y la ley, y ahí está más ampliado toda esta información. Bien, a la siguiente, por favor. ¿Sí lo ven o no saben de su existencia? Sí. Ok, muy bien. Y bueno, concluíamos en el pasado capítulo, el capítulo 4, que la ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de nuestra vida cristiana. O es la gracia o por la ley. No pueden estar juntas. ¿Se acuerdan de dónde vimos eso? Pues no era la esclava en la alegoría que puso Pablo, y Sara la libre, y pues que debemos echar fuera, ¿cuál decía? Echar fuera a la esclava y al hijo, que representaban en un sentido a la ley, y pues no heredará, dice ahí, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces
concluíamos que nosotros somos hijos de la liebre. Y pues vamos a hablar acerca de la libertad. Por favor, a la siguiente. Veamos qué dice nuestro texto. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Qué tremendo, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a entender un poco la libertad. Los temas que vamos a estar abordando hoy es vivir en la libertad de Cristo. ¿Sí? Acordémonos que ya estamos en un sentido práctico. Entonces recordemos, Cristo nos hizo libres. Y leer de qué nos ha hecho libres. ¿De qué eres libre? Del pecado. Del pecado. De la condenación. De todo eso que Ok, nos ha hecho libres del pecado y de la culpa y la condenación, libres del castigo y del poder del pecado, de la muerte eterna. Nos ha hecho libres de Satanás, de la presencia del pecado en nosotros, libres de la tiranía de tener que conseguir la salvación por un camino propio o nuestro camino hacia Dios, libres de la maldición de la ley, que es lo que hemos estado viendo, y libres de la esclavitud. Sí, ahí están libres, esta libertad. Al siguiente, por favor. Ahí estamos en el versículo número 1, en la parte A, dice: una vez que sabemos, vamos a entender la libertad. ¿Qué es la libertad? Para poder avanzar, ¿sí? Una vez que sabemos que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, debemos continuar con este estilo de vida en fe. Ya todo lo que hemos visto es que somos justificados por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? ¿Ahí tenemos alguna duda? Una vez que entendemos esto, tenemos que continuar o debemos continuar en nuestra vida en fe en Jesús. En Cristo tenemos libertad. Escuchen. Sabemos que no debemos quebrantar los mandamientos, ¿sí o sí? Pero hemos sido llamados a vivir en un nivel más elevado. Cuando ya entendemos que somos llamados a libertad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la libertad de pecar o de no pecar. ¿Seguiremos pecando entonces? Dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera. Sí, vamos a ver por qué sí, por qué no. Entonces tenemos ahora este nivel es más elevado. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha hecho libres y la gracia, a comparación con la ley, pues vamos a ver que nos demanda aún más que lo que la pura ley. Por más que el nivel espiritual que representa la ley, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué representa la ley? La santidad de Dios, y que de alguna manera es lo que debemos de hacer apartados para Dios. Representa la ley equivalente a la santidad. No debe ser la regla que nos obligue, escuchen esto bien, que nos obligue a esforzarnos, ¿sí? Cada día por vivir la vida cristiana. ¿Sí se comprende esa parte? Sí, no debe ser una obligación, debe ser por amor y debe de ser por agradecimiento al Señor que dio su vida por nosotros. ¿La ley nos hace santos? No. Muy bien, clase. La siguiente. Continuamos entendiendo la libertad. Vivir bajo la gracia demanda más que vivir bajo la ley, pero no esclaviza ni desespera, es diferente. Vamos a continuar y vamos a ver qué es esa diferencia. Dice en Mateo 5, 27, 28, como algún ejemplo: ustedes oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, dice el Señor Jesús. Ustedes han escuchado eso, ¿vale? No cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? La ley te dice, no adulteres. Y tú dices, yo por él, no adultero. ¿Sí? Ahora en Jesús, en la libertad de Cristo, viviendo en la libertad de Cristo, bajo la gracia, con el puro hecho de pensar, o de codiciar, ya estoy adulterando en mi corazón.
Es decir, ¿usted por qué le es fiel a su esposo o a su esposa? ¿Por qué le es fiel? ¿Porque le tiene miedo a los suegros? ¿Porque lo que le va a venir de la ley? ¿Sí? ¿O porque le ama? ¿Sí? Hágalo por gracia. ¿Sí? A mí me aman por gracia, no me lo merezco. ¿Sí? Y hay una diferencia, no es una cuestión legalista, y es un sentido más o menos que nos lleva a un nivel más elevado que solamente vivir bajo la ley. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y si se comprende eso? Y esto nada más vamos a ver dos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y todos dicen, qué bien. El que está conmigo, a que me saluda es mi amigo, ¿no? Y al que no me saludan. Entonces, pero dice Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si te dan una cachetada, pues te dan por la otra mejilla. Si te piden la carpa, ¿ves? ¿Eso qué significa entonces? Estar en libertad bajo la gracia. ¿Qué significa? Que es el nivel más elevado. La ley enseña eso, pero la gracia va a un nivel más allá, más elevado. ¿Sí, hermano? ¿Se comprende? Sí. Ok, la siguiente, por favor. Tenemos libertad al estar en Cristo, y dicha libertad no es una regla, no es una ley, sino un principio de vida basado en agradar a Jesucristo. Eso es más que agradarme a mí, más que agradar a la ley, más que agradar al jefe, al pastor, al esposo, a la esposa, es agradar a Dios. En eso se rige nuestra libertad ahora en Cristo. Esa es el tener esa libertad, ya no ser esclavo de la ley, sino la libertad en Cristo. Ahora, ¿qué nos debe de mover a nosotros, jóvenes? Lo que hacemos le agrada a Dios. Esto que estoy pensando hacer le agrada a Dios. El mundo dice esto, pero el Señor demanda esto. Ya no estoy yo a darle gusto a la carne, sino lo que el Señor me está pidiendo. Y lo que ahora voy a hacer, lo que estoy pensando, ese negocio que voy a emprender, ¿le agrada a Dios? O nada más estamos a la línea, tratando de vivir a la línea, esto sí se puede, esto no se puede, esto sí se puede, aquello no se puede, o realmente buscamos con toda sinceridad, ¿sí?, hacerlo porque queremos agradar a nuestro Padre, a nuestro Salvador. Es interesante, ¿no? Aunque a veces no les gusta que nosotros que queremos agradar a Dios, y a muchos no les gusta, los desagradamos, ¿no? Para muchos nos volvemos desagradables para ellos, pero agradables para Dios. ¿Ven? En eso consiste la libertad que tenemos en nuestro Salvador y en nuestro Señor. ¿Dudas, comentarios, aportaciones? Esta parte donde dices, en eso consiste la libertad, de que tenemos que hacerlo para nuestro Señor. Es el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu cuerpo, con todo, ¿no? Entonces, si yo estoy amando a Dios de verdad, pero estoy pensando, es que me cae gorda y no quiero verlo, o no quiero verla, es que la odio, es que me voy a vengar, es que, o sea, todas esas cosas, ¿estamos de verdad amando a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ni el primero, hermano. Pues ahí a eso se reduce toda la ley, ¿no? La ley de los profetas, Jesús les dijo, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto es la ley y los profetas. Bien, pues ya vamos agarrándole por ahí. La siguiente, por favor. Pues vamos a la siguiente. Vivir en la libertad de Cristo, manteniéndose firmes. Ahí seguimos, continuamos en el versículo 1, la parte B. Dice, estar firmes, ¿verdad? Se requiere entonces un esfuerzo para permanecer en este lugar de libertad. Sí, está mandando el apóstol, debes de estar. Sí. Es un concepto también de carácter, ¿sí? Firme, de ser contundente, de no ser resbaladizo, ¿no? De no ser inconstante, hoy sí, mañana no, sino tibio, exacto. No confiarse o ser ligero, porque el que es legalmente liberado en Jesús
todavía puede, porque el que es legalmente liberado de Jesús todavía puede ser engañado, puede ser esclavo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que ya está firme? ¿Usted ya no? No, hermano, hay que estar con todo. Si el Señor nos hizo libres, ¿podemos regresar a la esclavitud? Sí, podemos y podemos más abajo todavía. Entonces pueden ser engañados para que se vuelvan a la esclavitud, como lo que sucedió con los Gálatas, como lo que sucedió 1500 años, o más bien muchos años después con la misma iglesia, con la iglesia de Cristo, ¿sí? la iglesia universal, ¿sí? Mucho tiempo estuvo funcionando de una manera que esclavizó a toda la gente con indulgencias y con un montón de prácticas que no tenían nada que ver con la libertad de Cristo, ¿sí? Sino eran prácticas religiosas y tenían pues a mucha gente ahí. Las indulgencias eran como pagar dinero con propiedades para que Dios tengas la gracia de Dios. Hasta que hace 500 años aproximadamente, pues ya hay un monje alemán, pues clavó 95 tesis ahí en las puertas de la catedral de Wittenberg. Sí, fue en 1507. Bueno, el caso es que por ahí quedó y vino una reforma y fue en base, la reforma protestante, y fue en base a que este monje, Martín Lutero, estudiaba y enseñaba romanos, era filósofo, era erudito, era maestro. Entonces él estaba enseñando romanos y Dios le vino allí, justo por la fe vivirá, y de ahí es que hizo todas estas tesis, refutan todo lo que venían haciendo mal, y pues de ahí comenzó se llama la Reforma Protestante, que es una línea de donde nosotros venimos los evangélicos, ¿no? Pues la Iglesia Católica se siguió por allá con todo eso, y bueno, vamos a ir un pequeño comercial, que por cierto fue el 31 de octubre de 1517 cuando sucedió esto de la Reforma Protestante. Entonces el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma, asimismo con el Día de la Biblia. A ver, ahí tomen nota, ahí está un comercial. Bien, entonces, siguiente por favor. Firmes también para que no sea en vano la libertad, el sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que es que pisotea uno la sangre de Cristo, ¿no? Y pasa uno por encima de la sangre de Cristo y no le damos el valor al sacrificio de Cristo? Pues habla aquí el apóstol Pablo, firmes para que no sean vano. En el versículo 2 dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada aprovechará, dice en otra versión, en él, dice, firmes para que no sean vano, firmes en él, no en las obras, hablo de las obras de la ley, le puse ahí, pero en las obras que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros pensamos que eso nos hace buenos, que está bien. Si se circuncidaban, significaba que ya no confiaban en Jesús. Esto se me hizo algo interesante, es fuerte. Lo que dice, si ellos se circuncidaban, ¿qué era el problema que traían? Sí, daban una señal, porque era la señal del pacto con el pueblo de Dios con el pueblo. Era la señal, ¿sí?, de que ellos rechazaban a Jesús, que preferían la ley, que rechazaban la obra de Jesús, de gracia, por querer conseguir el favor de Dios por sus propios méritos. Eso ya lo traemos bien claro, ¿no? Entonces, aquí dice, si se circuncidan, si guardan el sábado, otra vez, si guardan el sábado, entonces tenían que dejar ir a Jesús, porque ustedes, o es por la gracia, sí, no pueden dejar en los dos, o es por tus obras. Sí, no están las dos, ya lo vimos ahí en la alegoría, de ahí viene todo eso. Dice, qué trágico, me gusta ese comentario del comentarista, Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, y que de nada sirva. Hay sectas que hacen todo eso, son bien legalistas. Hay muchos movimientos que hacen a un lado por prácticas religiosas y no aceptan la gracia. Y dicen por ahí, entonces, ¿son salvos o no son salvos? Si aquí el apóstol Pablo dice, al siguiente por favor, dice, de nada les sirve
el sacrificio de Cristo. Dice, firmes para no volver atrás. ¿Sí? ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? Entonces, no vuelvo atrás. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Si usted practica una, dice el apóstol Pablo, una sola decreto, precepto de la ley, la tiene que practicar toda. Toda. No es los que a usted le gustan, a algunos les gustan, es toda la ley. O porque es por la ley, o es por la gracia. Cuando adoptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios, debemos adoptarla toda. ¿Sí? Si usted viene aquí y comienza a guardar el sábado, las fiestas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué fiestas conoce usted que se celebran? Los panes, las del tabernáculo, y bueno, hay muchos que conocen todo eso, ¿no? Incluso ya hablan, ¿no? Les iba a traer ahí una porción de la Biblia en la traducción que es israelita mesiánica. Sí, ahí en vez de decir ley dice Torah, y bueno, con muchas palabras acento español y hebreas. Entonces dicen, tendríamos, fíjense, nada más por cargar los 613 mandamientos y el puro tema de aprendértelos. Qué tremendo, ¿no? Si dices, ¿quieres practicar uno? ¿Dos? Tienes que practicarlos todos. Porque ¿qué dice más adelante? Ese está más fuerte. Entonces, firmes para no volver atrás, para que no sea en vano. A la siguiente, por favor. Firmes para no caer de la gracia. ¿Sí? Pero aquí vamos a ver, aquí el asunto. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Si usted peca, pierde su salvación. Bueno, sí, si peco con toda intención y no me arrepiento, sí. Si peca deliberadamente, ya ahí perdió su salvación. Y luego se arrepiente y luego otra vez Dios lo recibe. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Vamos a ver. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Así lo dice. ¿A quién se dirige? A todos esos judaizantes, legalistas, a legalistas. Si usted cree que es por ahí, ha roto con Cristo. Han caído de la gracia. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para caminar y nos apartamos de Jesús, nuevamente, y de su gracia, entonces estamos alejados de Cristo, separados de Él y de su gracia salvadora. ¿Por qué? Porque estamos buscando la bendición de Dios por nuestros méritos. Porque yo sí obedezco, yo sí leo la Biblia, porque yo sí oro, ¿no? Y yo sí enseño, porque, ¿qué más? Porque yo sí vengo a mi nivel para que me pase, porque llego temprano, pero el otro no. Yo sí diezmo, ¿no? Y diezmo más que el otro. Bueno, siempre vamos a encontrar a alguien así, ¿no? En esto. Entonces, nos alejamos, nos separamos de su gracia salvadora, pero acuérdense que es cuando nosotros hacemos méritos por buscar la salvación de Dios, por la salvación de Cristo, por nuestros méritos. Cuando Él dice, ¿eres algo por qué? Por fe, por la gracia, mediante la fe. Entonces, cuando alguien peca, pierde su salvación, les preguntaba, ¿por qué somos salvos? Ok, entonces tenemos que hacer algo. ¿Cuándo se pierde la salvación? ¿Ande? Cuando de poco a poco nos vamos alejando. Dejamos de creer. Hasta que hacemos apostasía. Hacemos a un lado a Cristo. Lo que nos dice este pasaje de Pablo dice: hacemos a un lado a Cristo y su gracia y empezamos a caminar por nuestras obras para conseguir su bendición y la salvación y que nos lleven el rapto. ¿No? Sí. Porque somos salvos por nuestra continua dependencia por fe en la gracia de Dios. Dependencia de Dios. Bien, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Vamos a avanzarle al siguiente tema. Ahí se acaba de lo que tiene que ver con, habla de ser firmes, y estos
4 versículos habla de esa firmeza en donde tenemos que estar parados, no estar titubeando, no estar jugando, si ahora me va bien, si mañana no, si hoy entro con entusiasmo, pero ya me llamaron la atención, entonces yo ya no quiero ir a la iglesia, ¿no? Si vengo a la iglesia y vengo con una buena actitud y yo digo, ya esta es mi iglesia, pero un día no me saludan, ya no regreso, porque, o sea, no tenemos que estar así. Porque no se trata de nosotros. Lo que nos está enseñando el Evangelio de la gracia es que nosotros ya morimos en Cristo, ¿sí? Y resucitamos en Él. Y lo que vivimos, ya fuimos muertos a la ley y ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, ¿no? El cual murió y se entregó. Ya lo puse yo en mi estado de WhatsApp, ese versículo. Que se me haga realidad. Es la segunda, bueno, no por eso, ¿verdad? ¿Qué es la santificación, hermanos? Vivir en la libertad de Cristo, santificados. ¿Usted se ha frustrado porque las cosas no le salen bien? ¿Usted se ha frustrado en su matrimonio, en su trabajo, haciendo esfuerzos por conseguir la bendición de Dios, la paz? ¿Qué más? Por servir, por querer agradar a otros, y se frustra porque lo hacen sus fuerzas. ¿Sí? Pues eso es muy normal. Vamos a ver cuál es el sentido. Uno es hacerlo en la carne y la otra es hacerlo en el Espíritu Santo. Y de aquí viene todo el preámbulo para lo que el apóstol Pablo va a hablar más adelante, hacia las obras de la carne y hacia los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros en cambio por la obra del Espíritu mediante la fe aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Por la obra del Espíritu, dice. ¿Qué es la santificación? ¿Qué entiende usted? Por ser santo. ¿Qué es? La santificación, proceso de cambio. Una forma de vida. Ok. ¿Y qué es ser santo? Apartados, muy bien. Con eso nos vamos, apartados para Dios. Es la segunda obra de gracia de parte de nuestro Dios. La primera obra es la salvación. Es el acto o proceso de adquisición de la santidad. Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da su Espíritu Santo y nos presenta puros delante de Dios. Él nos santifica. Y dice, ahí lo pueden leer en la oración de Jesús. Dice, Padre, ellos no son del mundo, yo no soy de este mundo, ellos no son de este mundo, pero santifícalos, ¿no? Ahí dice en Juan 16, la santificación quiere decir que después de ser salvos, si es la primero la obra de gracia, ¿sí? la gracia que salva, pasa a un nuevo nivel de vida, que es la santificación, que es más elevado. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Le avanzamos o hay dudas? Ok, a la siguiente, por favor. Continuamos con este tema, vivir en la libertad de Cristo santificados. La santificación es un estado de separación para Dios. Entonces, si yo ando por las obras, vamos a ver si se lleva, si se conjuga ahí. La santificación es un estado de separación, como bien dijeron, apartado para Dios. Dice ahí en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Separados para Cristo. Siguiente, por favor. Ya una vez que entendemos esto, así a grande, o sea, rapidísimo. Vivir en la libertad de Cristo, punto 6. En espera de la justicia, ahí está en el versículo 5, en la parte B, dice, se refiere al intenso deseo y expectativa del creyente de una justicia práctica que será constantemente producida en su vida por el Espíritu Santo mientras se entrega a Él. Entonces, como decía nuestro versículo, estamos por la obra del Espíritu Santo, por fe, esperar, ¿cómo dice? No dice esperar, dice otra palabra. ¿Puedes regresarla, Alonso, por favor? Gracias. Una más, una para atrás. Dice, aguardamos con ansias, mediante la fe aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. ¿Sí? Así dice, nosotros esperamos con ansia, estamos
nosotros con este anhelo ferviente de vivir para Dios, vivir dentro en lo que es justo, la justicia. Y bueno, pues vamos a hablar que más dice, justicia práctica, que será constantemente producida no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. ¿Usted por qué le sirve a Dios aquí? ¿Por lo que usted puede hacer o por lo que Dios va a hacer por usted? ¿Sí? Nosotros decimos, no, es que si yo no puedo servir, yo no puedo. No. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Yo no soy capaz. ¿Es verdad? Pero ¿qué es lo que se requiere? Esa fe. Es decir, aquí estoy, yo no puedo, soy incapaz de dar una enseñanza, de predicar, pero por la obra del Espíritu Santo en mí, ¿sí? Es que hacemos, y Él se manifiesta a través de nosotros. ¿Se entendió esa parte? Sí. Muy bien, entonces, los que andan en el Espíritu aguardan la justicia por la fe, no están tratando de ganársela realizando buenas obras. ¿Cómo ven? Nadie es legalista, escuchen esto, nadie es legalista por espíritu, me llamó la atención eso. Si estamos en la libertad y por la gracia, estamos por el espíritu. Si estamos nosotros por la ley y por la carne, estamos en el legalismo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Adelante, por favor. En la fe que vive en la libertad de Cristo. Punto 7 es en la fe que obra por el amor. Eso está interesante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? O sea, ¿por qué venimos aquí a la iglesia? ¿Por amor? ¿Por amor? A ver, venga. Bueno, vamos a leer. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ahí está el título. Los que andan en el Espíritu saben que ser circuncidado o incircunciso no significa nada, de nada vale. ¿Sí? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Sí, amén. Qué bueno, pero debe de ser la fe que obra por el amor. Si tu fe no funciona, no es fe real. Si no tiene obras, si no funciona por el amor, no es fe real, sino es impulsada por el amor. Pero tu amor por sí solo no es suficiente, tu amor también debe tener fe, una confianza permanente en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros venimos aquí? Pues habla de fe que obra por el amor. Ok, pero ¿cómo es? Venimos aquí porque amamos, porque amamos a Dios, pero no soportamos a sus hijos, ¿no? Porque amo a Dios, pero no amo a su creación. Sí, correcto. Entonces, ahí no es tanto que caigamos en alguna situación de ley o no, sino que somos hipócritas. Sí, caemos en un asunto legalista, fariseico, hipócrita. Me cae mal, este también, a este no le voy a hablar, a este también. Eres hipócrita. Entonces, si yo creo en Dios y que Él me salvó y a mí me perdonó, las personas que van entrando, Dios también les ha extendido, los que vienen a Cristo les ha extendido la misma gracia que me extendió a mí. ¿Sí? Yo no estoy. Entonces yo le sirvo a Dios, entonces yo vengo a la iglesia, pero yo vengo a ver a Dios. ¿Sí? Así debe ser. Entonces, si tengo amor a Dios, pero entonces ¿dónde está mi fe? Que obra por el amor. Yo no me gusta servir. No voy a servir. Eso viene junto. Si tú vienes, ese amor te da esa fe, el fruto del Espíritu es eso, la fe, amor. Y con ello, al menos así lo veo yo, la gratitud del sacrificio de Jesús te hace siervo. Ok. Lo ves así, en tu fe, en la obra del Hijo de Dios, que es impulsada por el amor, porque Él nos amó primero, porque Él me amó primero, ¿no? Y Él es amor. Y Él es amor. Entonces, si yo estoy aquí por mi fe, yo soy fiel a Dios. Vengo aquí por fe porque me manda acá a la iglesia a leer la palabra, aprender la palabra, servirle a Dios. ¿Para qué son los dones? Para edificarnos
unos a otros. ¿Y también para qué? Para alcanzar un mundo perdido, ¿no? Entonces, está bien. Nada más vino Martita. Ya tengo claro las ideas. ¿Qué platican de eso? ¿Qué les viene a la mente? A ver, por favor. En Cristo Jesús de nada sirve estar, o sea, de nada sirve si tú obras, digo, si dices si te circuncidas o no o estás incircunciso. Es decir, de nada sirve que sepas mucho de la Biblia, que vengas a la iglesia y no faltes, pero no quieres servir a Dios, no quieres servir a la iglesia y no quieres servirle a los pecadores. Sí, eso es verdad, porque cuando tú tienes amor en Cristo, te gusta servir, no nomás eres un cristiano de silla. Y francamente, pues somos muchos los que ya llevamos muchos años, y yo me cuento porque yo era un cristiano de silla, yo era un cristiano que no me gustaba servir, pero ya en cuanto yo conozco de Dios, conozco del amor de Dios que Dios me dio, a mí me gusta servir. Yo, si tuviera mucho dinero, yo haría muchas cosas en esta iglesia, ¿verdad? Por amor a Dios, porque yo quiero que el Evangelio o su palabra de Dios lo conozca mucha gente, y así como yo amo a Dios y Dios me ama a mí, quisiera que los hermanos de esta iglesia se levantaran y dijeran: yo quiero servir, yo quiero hacer esto. El hecho de que mantengamos los baños limpios, aunque no digan: me toca hacer la limpieza, pero el hecho de que agiten el escritorio y avienten el papel en el baño, en el escritorio, es parte de no querer servir. Pero yo voy a servir manteniendo mis baños. Cuidado. Si no me quiero levantar de la silla para servir, para dar a Dios, por lo menos no hago maldades, ¿no? Eso es lo que yo digo. Pero ¿de qué nos sirve, por ejemplo, ser puntual, asistir a todo? A lo mejor estamos aquí, pero ya no queremos seguir, no queremos crecer, no queremos más responsabilidades, decimos: hasta aquí, ya no voy, ya no queremos más compromiso. ¿De qué nos sirve a veces el decir: vengo aquí, hago esto, hago aquello? ¿Sí? Ahí es porque me siento bien, porque a mí me gusta, porque yo siento que ya cumplí a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas vienen en un sentido así, ¿no? O sea, dicen, pero entonces tienen el amor, pero aquí dicen: lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Eso es lo que vale, y eso es lo que nosotros tenemos que estar concentrados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué obedecemos? O sea, le estamos diciendo a Dios constantemente, le decimos: pero ¿por qué esto, Señor? ¿Pero por qué aquello? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué no mejor así? ¿No? Sí. Entonces, ese tipo de actitud que decía, de nada nos sirve todo eso. Sí, que tú pases todos tus niveles y todos los domingos estés ahí, pero no estés poniendo a la obra lo que aprendes. ¿No? O igual estás sirviendo con mala actitud. Mala actitud. ¿Cuántos que vienen a diplomados, que vienen a estudios, se van a seminarios, se tienen un buen de conocimiento y sí, o sea, no tienen un grupo abierto, no están enseñando, no, o sea, ¿qué pasa con eso? Ok, vamos a avanzarle, vamos a terminarle ya. Vivir la libertad de Cristo, vivir en la libertad de Cristo, pero es práctico, es con precaución. Ojo, desde el versículo 7 hasta el 12, habla acerca de tener esta precaución. Dice, aquí para algunos, dice, lo voy a leer de corrido: ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte tengo confianza en el Señor, dice Pablo, de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los ha perturbado será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo?
Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Bueno, dice, está tremendo esa declaración final, pero ese es el sentido que tiene el apóstol Pablo. Pero bueno, vamos a ir. Ustedes están corriendo. ¿Qué pasó con ustedes cuando empezaron? Muchos de aquí empezaron bien. Algo pasó en sus vidas y ya no continuaron. ¿Qué pasó? ¿Quién los estorbó? ¿Usted mismo? ¿Qué fue? ¿A quién escuchó? No, sí, ¿no? Que puede ser. Ahora, ojo, si dices yo, pero que alguien que hayas escuchado, ustedes llegaron a escuchar o escuchan a alguien que llegue y te dice, oye, tú estás sirviendo bien, vienes a la iglesia y todo eso, y viene alguien y te dice, oye, yo no sé si tú te hayas dado cuenta, pero no has observado que fulano de tal hace esto. ¿No te has dado cuenta que aquel hace? ¿No te has dado cuenta que aquí funciona esto? Supervisores. De alguna manera vienen a perturbar en la fe, en la enseñanza. ¿Sí? Y hacen daño, ¿sí? A la fe de los que van comenzando. Y dicen, ¿qué pasó contigo? ¿Cuántos esperábamos que ya estuvieran ahorita enseñando, teniendo un grupo familiar y algo pasó en sus vidas? Dice, tal instigación no puede venir de Dios. Ojo, eso no viene de Dios, Dios nos está levantando. Dice, ¿quién? Él es el que nos ha llamado. ¿Por qué hacemos caso a otros y no al llamado de Dios? Otro, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué tanto es tantito? Un poquito, dice. Ustedes han hecho pan, pizza o algo así, ¿no? Le ponen tantita levadura y la dejan reposar y se hace grande, ¿no? Ya se adultera en un sentido, ¿verdad? Pero un poquito de levadura se emplea y ya no se puede quitar, o sí, ¿no? Dice, no, ya la quito, me equivoqué. Ya no se puede quitar. Ya no se quita. Entonces, ojo, con precaución, porque a veces con tantito nos deslizamos, atendemos a otras doctrinas, estamos escuchando a otras personas que no son a veces ni de aquí de la iglesia, o que tienen mala actitud, o que están hablando mal del pastor, de los líderes, que están hablando mal de la gente, y le estamos dando nosotros seguimiento, hermano. Cuidado, un poquito de prestar oído ahí abajo. Al rato ya estamos, que estaban aquí, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó con los hermanos? Ya no están. Le damos el lugar a veces a esas personas. Exacto, y luego ¿qué decimos? Le echan la culpa a quién? A la iglesia, a los líderes, ¿no? A su mentor, misericordias, ¿no? Falsos profetas. No me comprenden. Sí. Yo por mi parte tengo la confianza que eso no va a pasar, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los ha perturbado, dice, tengan la confianza que será castigado. Ustedes no se ocupen de eso, él va a recibir su merecido. Hermanos, si es verdad, dice el apóstol Pablo, bueno, ahí en esa parte dice, si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. ¿La cruz es ofensiva? Claro, ¿por qué no? Que sí. Les voy a dejar que lo estudien. Sí, porque entonces, claro, a los que no creen y a lo orgulloso, preséntale el mensaje de la cruz. Y entonces se pone como loco. Ok, eso se lo dejan de tarea y con eso comenzamos la siguiente clase. Y por último dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse de todo. Dos connotaciones que apunta allí. Esos instigadores, ¿quiénes son? Los judaizantes. Todos aquellos que vienen a perturbar la enseñanza, la sana doctrina, el evangelio que está ayudando a expandirse, a crecer de la gracia y de la ley. Y entonces dice que acabaran por mutilarse de todo. En aquellos tiempos, en aquellos lugares por Grecia, y algunos acostumbraban, ¿sí? Dice, ¿se quieren sentir santos? Si van a practicar toda la ley, córtense todo. No solamente el prepucio, no solamente se circunciden una parte, corten todo. Corten todo. ¿Sí? Y eso en un sentido que los hacía apartarse de una manera, sentirse en otras religiones, en otras culturas en aquel tiempo. Entonces, por una parte habla de eso, y por otra parte habla, ¿sí?, de mutilarse. Pues aquí nosotros que entendemos de cortarse, que se parte, que se vaya, ¿no? Mutílese, hágase por allá. En un sentido, ese es el otro sentido. Bien, ¿se comprende hasta ahí? Pues hemos terminado, gracias a Dios. Estúdienle, ya vamos a entrar próximo mes, todo el mes, las obras de la carne, comenzamos.
próxima semana y continuamos con los frutos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy día, Señor. Ayúdanos por favor a poder tener todo esto en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, de ser esas luminares, de poder vivirlo, de verdad, de poder también digerirlo, Señor, de poder digerirlo. No sea que nosotros, Señor, seamos los que estemos también pues ahí actuando de mala manera, y ayúdanos, Señor, a poder vivir esa libertad con la que Cristo nos libertó, y que nuestro sí sea así, Señor, y que podamos tener ese carácter, Señor, contundente, y como pastores, como mentores, como discípulos, Señor, pues tú te vengas formando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ocuparnos en todo eso, y gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Y también, Señor, queremos poner en tus manos los diezmos, las ofrendas que ya hoy se levanten, que tú las bendigas y, Señor, pues sean también dirigidas para el buen funcionamiento, Señor, de esta tu iglesia, y también para que el evangelio se siga extendiendo. Bendice, Señor, todo aquel que diezma, que ofrenda, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.